La malaria por Plasmodium falciparum es el más peligroso, no se olvide. Se llama fiebre terciana o fiebre maligna o fiebre perniciosa. ¿Ven? Esta forma de malaria, presenta mayor número de complicaciones y es la más grave. Uno, porque afecta al cerebro y dos, porque afecta a los riñones. Es frecuente cometer errores en el diagnóstico clínico por sus variadas manifestaciones y las complicaciones. Si afecta al cerebro, el paciente ya está un poco pálido, lo vemos un poco desnutrido, y si afecta al cerebro y llega el paciente convulsionando, ya nos complica el cuadro. A veces lo mandamos directamente al neurólogo para ver qué problemas tiene. Probablemente si no un problema de epilepsia o convulsionó por fiebre, entonces ya nos va complicando para el diagnóstico. Si es un paciente que llega y me dice, doctor, mire, no estoy orinando, o estoy orinando así poquito, pero hace 2 días ya no orino, entonces una insuficiencia renal nos complica. Entonces por eso es frecuente cometer errores para hacer el diagnóstico, más que todo el Plasmodium falciparum, porque él tiene la mayor cantidad de complicaciones. ¿Qué tiempo va a incubar? Su periodo de incubación es de 11 a 14 días para el Plasmodium falciparum. Los síntomas premonitorios pueden ser muy marcados. ¿Cuáles son? La anemia, los escalofríos, el dolor de cabeza y la fiebre alta. Esos son los síntomas. En infecciones agudas no complicadas, ¿vean? La fiebre sí o sí es alta, es prolongada y es cada 48 a 72 horas, no es todos los días. Por eso es que se llama fiebre terciana, porque viene cada 3 días, no es todos los días que tiene la fiebre. Aunque en muchas ocasiones es irregular, remitente o continua. Normalmente hoy estamos con fiebre, nos pasa y de aquí a 2 o 3 días volvemos a recaer en fiebre. El acceso febril está precedido por escalofríos seguido de sudoraciones, aunque en algunos casos estos síntomas están ausentes o son poco sobresalientes. Por eso es que muchas veces erramos en el diagnóstico porque no hay muchos signos y síntomas. Entonces tenemos que preguntar siempre al paciente dónde ha estado los últimos 15 a 20 días. Los dolores musculares, dolor de cabeza, son marcados. Eso nos lleva a que erremos también el diagnóstico. Porque uno dice, ver la cabeza, ver el cuerpo, ver las articulaciones y siempre pensamos en el tema. Entonces sí o sí tenemos que averiguar dónde ha estado el paciente. La anorexia, la hipotensión ortostática, los vómitos y a veces la diarrea también tiene este paciente. Entonces eso nos confunde más que todo con procesos virales. El más común es dengue. Acá, existe gran hemólisis, con anemia rápida e intensa debido a la alta parasitemia. Entonces, muchas veces ya el paciente que está en este proceso parásito, al orinar, él se asusta porque va a la taza y en la taza normalmente, esto es lo primero que va a marcar, el color oscuro en la orina y comienza a asustarse. Como hay gran cantidad de glóbulos rojos, ellos tienen que excretarse por el riñón, entonces comienzan a orinar en otro color y el paciente dice, estoy orinando sangre. Entonces pensamos que es un proceso de riñón, nos complica en el diagnóstico. Vean, una simple cosa nos complica el diagnóstico. En algunos casos se observa ictericia leve. ¿Ven? Ahí comienza el paciente histérico, comienza con este color de orina y a veces sospechamos hasta de una hepatitis, ¿cierto? Y no de una malaria. Hay hepatomegalia, hay el crecimiento del hígado, hay esplenomegalia, el crecimiento del vaso, porque ahí están, o ahí van a morir los glóbulos rojos que ya no sirven. Y signos de deshidratación, porque la deshidratación por la fiebre que va a tener. En la orina se pueden observar albuminuria, coluria y hematuria. Albúmina en orina, el color es mucho más marcado, cambia de color, y hematuria, que quiere decir glóbulo rojo o hematíe o neurocito en la orina. Entonces, con esto así que nos trae el paciente una muestra de su orina, entonces, si está con malaria, nos puede complicar con un proceso de riñón. Entonces decimos, pucha, hay una piedra, hay un cólico, pero no tiene dolor del paciente, tal vez ha golpeado, un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bien, el pronóstico, que el Plasmodium falciparum es el más malo, no se olvide. La mortalidad puede variar entre 10 a 40%. Es alto el índice de mortalidad. Y es mayor en niños menores de 5 años, vean, y en especial cuando hay malaria cerebral.
En la mayoría de los que sobreviven no presentan secuelas. Si es niño, vean, los niños que sobreviven no presentan secuelas. Pero en aquellos niños que le dejan secuelas, ¿qué es lo que puede ocasionar? Puede presentarse secuelas neurológicas hasta un 10% de aquellos niños que llegan a afectarse. Uno puede quedar con hemiparesia, no le va a dar todo, pero cualquiera de ellos le puede dar. Puede haber hemiparesia, puede ser que ellos queden paralizados de la mitad derecha o la mitad izquierda del cuerpo, o brazo o pierna, esa es la hemiparesia. Puede haber una ataxia cerebelar, ataca el cerebelo y ese niño va a comenzar a caminar así de un lado al otro como borrachito. ¿Por qué? Porque no va a haber coordinación en la marcha. Puede haber ceguera cortical, entonces afecta a los nervios ópticos, entonces lo va adelgazando y se pierde la visión. Puede haber los dos lados, o la hipotonía severa a nivel muscular o la hepasticidad. Vean qué quiere decir la hipotonía. Si es un niño, ese niño se queda así, flácido. Entonces lo alzan y es como alzar un trapo, una bolsa, queda flácido. Son las hipotonías, vean, a nivel muscular. O puede quedar lo contrario, la espasticidad, puede ser el niño que queda así, duro completamente, ¿vean? Lleva a los dos extremos. Vean, y también puede haber retardo mental, vean, a nivel del cerebro por la afectación, y ese niño ya quede con esos trastornos. Entonces, esas son las complicaciones que pueden quedar en aquellos pacientes niños que ya sufrieron el ataque. Bien, hasta ahí vean que es el primero que tenemos, el Plasmodium falciparum, que es más peligroso. Vamos al segundo, malaria por Plasmodium vivax y óvale. Vean, esta se denomina fiebre terciaria, igual cada 2 a 3 días, pero este es benigno, esa es la característica. Su periodo de incubación varía entre 5 a 15 días, el primero era entre 11 a 14 días. Se presentan los signos y síntomas ya descritos: escalofrío, fiebre, cefalea, malestar general. El ataque agudo con escalofrío, fiebre alta y sudoración se repite cada 48 a 72 horas. Por eso se denomina terciana, pero vean, este no complica riñón ni cerebro. Por eso se denomina la fiebre benigna. En cambio, el otro es la fiebre maligna porque ataca riñón y cerebro. Después de varios ataques agudos, es frecuente encontrar la esplenomegalia. ¿Por qué? Porque al destruir los glóbulos rojos, eso va a ir a eliminar a nivel del vaso, el vaso se va a crecer. ¿Qué más tenemos? En algunas ocasiones existen 2 o más generaciones de parásitos. Pueden entrar 2, como pueden entrar hasta 3 diferentes parásitos al mismo organismo y eso causa más signos y síntomas. Por lo tanto, la ruptura eritrocítica con liberación de neurofosforitos es mucho más frecuente. Mucho más anemia, más hemólisis. En estos casos, vean, los accesos febriles llegan a ser cotidianos. ¿Vean? Si es cotidiano, puede ser en la mañana, en la tarde, la tardecita o en la noche. ¿Cuál de las 4 creen? Si decimos es cotidiano. ¿Ah? ¿Cómo dicen? No tenga miedo. No tenga miedo. Habla. Esa palabra cotidiano, ¿a qué se refiere? ¿En la mañanita, en la tarde, en la mediodía, en la tarde, en la tardecita o en la noche será esos accesos de fiebre? En la tarde, normalmente en la tardecita, a partir de las 5 o 6 de la tarde, esos son los accesos cotidianos. Entonces, si el paciente nos dice, doctor, mire, estoy con fiebre, me duele la cabeza y me viene la fiebre ya cuando está cayendo la tarde y está empezando la noche, entre 5 o 6 o 7 de la tarde o 7 de la noche. Vean, entonces, ya ahí nos da para alarmar. ¿Vean? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otra patología. ¿Qué otra enfermedad le da fiebre a esa hora, entre 5 y 6 de la tarde? No, le da a cualquier hora. Le da a cualquier. ¿Han escuchado la tuberculosis? La tuberculosis tiene los mismos horarios para la fiebre. ¿Cómo hacen su diagnóstico diferencial? La tuberculosis, ¿qué tiene? Tiene fiebre, tiene escalofrío y tiene algo principal que es la tos, ¿cierto? Estos pacientes con malaria, ellos no tienen tos, esa es la gran diferencia. Entonces dicen, tuberculosis por esto, pero no tiene esto. En cambio, en malaria tiene esto, que no tiene la tuberculosis, entonces vamos a descartar. Entonces, primero hago el diagnóstico diferencial con tuberculosis. ¿Está tosiendo? No. Entonces no es tuberculosis. Tanto el Plasmodium vivax como el óvale, los parásitos infectan, vean, solamente glóbulos rojos
pregunta de examen. ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos aquí? Está por aquí, lo vi por aquí, lo vi. ¿Por qué el plasmodium? Aquí, ¿por qué el plasmodium? No lo veo aquí, no lo veo así. El plasmodium falciparum es el más malo, vean que es el más malo, porque él coloniza a los glóbulos rojos jóvenes, adultos, viejos, a todo el que aparece a su alrededor. En cambio acá el plasmodium viva y el ovale solamente, vean acá, solamente infecta aquí a los glóbulos rojos jóvenes, nada más. Por eso es que es mucho menor el daño, más benigno. ¿Ah? Ya, el plasmodium falciparum es más peligroso porque ataca a todos los glóbulos rojos, jóvenes, adultos, ancianos, para que lo entiendan de esa forma. En cambio, el plasmodium viva y el ovale solamente ataca a los glóbulos rojos jóvenes. Por eso es que ya el malestar es mucho menos, por eso se llama fiebre benigna. Y en el falciparum, fiebre maligna, porque ataca a todo el grupo en general. El plasmodium viva, vean aquí, la malaria con plasmodium viva tiene tendencia a ser crónico. Después del primer ataque agudo, vean, de 2 a 4 semanas de duración. Las recaídas tardías son debidas a la salida de nuevos melocitos titulares de la sangre. Bien, entonces yo me enfermé por plasmodium viva o tal vez por el ovale. Ustedes me dan tratamiento una semana, me hacen control al mes, quedé libre de este parásito. Pero a los 6 u 8 meses volví a recaer yo, no viajé a ninguna parte, solamente estuve en casa, pero volví a recaer. ¿Por qué creen que recaí? No me ha dejado secuela en este caso. Ha sido viva u ovale, que no deja secuela, solo el falciparum deja secuela. ¿Por qué creen? Porque está incubado. Eso, vuelvan a hacer la primera parte, al ciclo, al ciclo esporogónico o episogónico. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es del mosquito y cuál es del adulto? Del mosquito y episogónico. Ya, entonces el del adulto, el del humano. Aquí, el esquizogónico, vuelvan a hacer el esquizogónico. ¿Qué dijimos? Si el parásito no coloniza un glóbulo rojo, ahí se esconde al hígado. Entonces, ¿por qué podemos recaer después de cierto tiempo? Porque el parásito está escondido en el hígado. Eso, porque están escondidos en el hígado. Y mira, aquí claramente dice, aquí las recaídas tardías son debido a la salida de los nuevos melocitos hacia la sangre, procedente de los linfocitos del hígado. Entonces, ellos se encuentran escondidos a nivel del hígado. Después de cierto tiempo vuelven a salir a la circulación general y el paciente vuelve a recaer, los cuales se presentan semanas, meses después del estado adulto. En algunos casos, ha habido ciertos casos, vean, raramente estas recaídas suceden después de años de infección inicial. Algunos pacientes después de 1 año o después de 2 años han vuelto a recaer. Son raros los casos, pero sí se puede dar. Hay pacientes que normalmente no lo terminan todo el tratamiento. A veces dicen 1 semana, que toman 3, 4 días, se sienten mejor, bueno, mueren parásitos, pero hay otros que se ponen a nivel del hígado, por eso vienen estas recaídas tardías. Bien, vamos al otro. El plasmodium la malaria por plasmodium malaria, la fiebre cuartana, vean que este es cada 4 días. Este es el mejor que vamos a tener. ¿Por qué? El plasmodium malaria es una especie muy antigua como parásito del hombre por la convivencia, vean, más prolongada que vamos a tener. La adaptación del parásito con el huésped ha sido mejor y por consiguiente el daño al huésped es menor. Bien, entonces soy una persona que vivo en el campo, me gusta la vida del campo, vengo a veces una vez al mes a la ciudad solo para hacer compras. Entonces en el campo yo me adapto a los animales que tengo ahí, a la alimentación que tengo ahí, y por último a los vectores que vamos a tener ahí, a los mosquitos. Entonces, la malaria por plasmodium malaria es el benigno o el mejor que vamos a tener. 1, fiebre cada 4 días y es el que menos daño lo va a hacer, porque ya convive el mosquito con el ser humano.
Vean, no existen inosolitos en el hígado, lo cual hace que la sintomatología de la fiebre, cortarla cada 4 días, sea mucho más benigna. Entonces el paciente ya no va a dar casi signos y síntomas, pero sí en algunas ocasiones va a tener cierta sintomatología. Es más crónico y rara vez presenta recurrencia después de muchos años. Su periodo de incubación es mucho más prolongado y alcanza a pasar de 4 semanas en algunos casos. Entonces el periodo de incubación de este es más largo, a veces hasta un mes, pero en ese mes, una vez que ingresó el parásito, no nos va a dar muchos signos y síntomas. Entonces es el mejor que vamos a tener el Plasmodium malaria. No vamos a tener recaída ni muchos signos ni síntomas. El último, la malaria por Plasmodium molesti. Este es un caso raro, no existe en nuestro medio, no existe en Sudamérica, solo viene por las migraciones. Pero cuando nos ingresa, hay que tomarlo como si fuera un Plasmodium falciparum porque es peligroso. El primer caso informado, caso humano, vean, en 1965 con Plasmodium molesti, parásito en los del viejo mundo, fue un paciente procedente de Malasia. Entonces, solo por las migraciones se da acá. Las manifestaciones clínicas y las complicaciones son semejantes a Plasmodium falciparum. Entonces, puede hacer malaria cerebral, puede hacer malaria renal, ¿ya? Puede atacar a la opinión. Entonces, vean, hay fiebre, escalofrío, abdominal, vómito, diarrea, ictericia, hepatomegalia e hiperparasitemia. Entonces, sí o sí lo tomamos como si fuera un falciparum por las complicaciones que puede tener. Entonces, hemos hablado de los 5 Plasmodium, cuál es el más malo y cuál es el mejor o el más bueno que vamos a tener. Bien, ahora vamos a diagnóstico. ¿Qué pediríamos acá? Un análisis en sangre, perfecto. No pedimos ese fecal, porque el parásito está en sangre. ¿Saben más o menos qué se llama el análisis? Porque si le decimos, hágase, mañana vaya al laboratorio, se hace un análisis en sangre. Todos los análisis se hacen en sangre. Tenemos que darle nombre. Se llama gota gruesa. El método de elección para el diagnóstico parasitológico es este de acá, la famosa gota gruesa, en la que se confirma, uno, la especie del Plasmodium y se puede hacer el recuento de los parásitos. ¿En qué consiste? Ver una gotita de sangre en una lámina, ahí, y luego ahí, la dejamos ahí y luego en otra la extendemos como un hemograma. Se la tiñe, se la mira al microscopio con objetivo de 100 con aceite. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Solamente observamos los glóbulos rojos y en el interior ven que hay esos pequeños anilitos. ¿Se ven ahí? Entonces, ese es el parásito en el interior del glóbulo rojo. Entonces, ese estudio se denomina gota gruesa. Bien, ¿cuándo ustedes pedirían la gota gruesa? Ya, llegan casi al diagnóstico ustedes por la parte clínica y toca hacer el diagnóstico. Ustedes son los médicos, me dicen a mí, Einar, mañana hacete una gota gruesa en laboratorio, bien, y me trae tu resultado. ¿Qué más me explicarían ahí para no errar y no hacer un falso negativo? ¿Qué me dirían? Porque hay que tener cuidado en esa partecita. Como recomendación, ¿qué le dirían al paciente? Yo mañana voy 6 de la mañana, me fui, me tomaron la muestra, a las 10 o 12 del mediodía me llegaron resultados, pero dice negativo. Que vaya cuando esté con fiebre. Eso, entonces sí o sí el paciente tiene que ir cuando el paciente esté acá, cuando el paciente esté en un pico febril. ¿Por qué? Porque recién los parásitos salen del hígado a sangre circulante y es por eso que el paciente comienza con escalofrío, con chucho, con tembladero. Si el paciente va sin fiebre, sí o sí este resultado le va a dar negativo, es falso negativo. Entonces, le dicen al paciente, si le viene fiebre a las 7 de la mañana, que le tomen la muestra. Si le viene la fiebre a las 2, a las 4 de la tarde, que le tomen la muestra. Si le viene en la noche, 9, 10 de la noche, recién que le tomen la muestra. Porque ahí los parásitos están en sangre circulante. Si no tiene fiebre, siempre va a ser un resultado falso negativo. ¿Ya? Esa es la recomendación que se le da al paciente. Hacer el estudio en pico febril. Otra prueba que podemos hacer, pruebas de diagnóstico rápido, ¿ven? Son las inmunofluorescencias, la técnica PCR y la reacción inmunológica. Si van a pedir un PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, pónganle siempre el apellido, porque PCR es el nombre. Y no se olviden, tenemos PCR para casi todas las enfermedades. PCR para COVID se hacía, ¿cierto? PCR para dengue se hace.
PCR para HIV, para SIDA, para tuberculosis. Entonces pónganle PCR para plasmosis, para que ustedes vayan a identificar. O decir, él se va mañana al laboratorio y le dice, quiero que me haga un PCR. Está bien, ¿qué enfermedad está buscando? O otra vez tiene que volver para identificarla. Entonces pónganle siempre, este es el nombre PCR para la enfermedad que ustedes están buscando. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos? El tratamiento. ¿Vean? Se utilizan varios antimalarios. ¿Vean? Son varios esquemas que tenemos. Unos con acción sobre los parásitos circulantes, otros que actúan sobre los parásitos que están en hígado para que no haya la recaída, y algunos esterilizan los gametocitos para que no se multipliquen. Se ha demostrado resistencia, vean, de los parásitos para algunos antimalarios. Entonces, ya a veces no es que se haga el mal uso, sino que el paciente muchas veces toma 2 o 3 días el medicamento, se siente bien y deja de tomarlo. Entonces ahí vamos haciendo la resistencia a los famosos medicamentos. Se han propuesto varios esquemas de tratamiento según la especie de plasmón. Entonces, aquí ocupamos familias y dentro de esa familia vienen los medicamentos. La primera familia se denomina la familia de las acridinas. Los primeros antimalarios que se sintetizaron, conformaron el grupo de las 9 aminoacridinas. En esa familia de las acridinas, ¿cuáles se utilizaban? La quinacrina, la mepacrina, la metoquina y la floxacrina. De todos ellos ya están en desuso, no se los utiliza actualmente por los efectos tóxicos que podían causar. Entonces, esta sí fue la primera familia con la que se combatió años antes, hasta no hace mucho, pero ya no se la está utilizando. Una segunda familia que puedo utilizar, las aminoquinolinas. Dentro de esas aminoquinolinas están las 4 aminoquinolinas y las 8 aminoquinolinas. En las 4 aminoquinolinas, cloroquina, amodiaquina, y en las 8 aminoquinolinas, la primaquina. De estos 3, ¿cuál conocen ustedes? ¿Conocen alguno o han escuchado alguno? ¿Cuál? La cloroquina, que es el más común, ¿cierto? Que incluso estaban ocupando para el COVID en algunos casos. Vean, entonces, uno de los más comunes, la cloroquina o la primaquina. Entonces, se utiliza cualquiera de los dos, pero para tener mayor efectividad y matar a los gametocitos para que no queden en hígado, hay que combinar. Puedo combinar aminoquinolina con otra familia que se denomina la hidroximetilquinoleína, que voy a tener ahí quinina, quinidina y la mefloquina. Puedo utilizar estas aminoquinolinas con otra familia que se llaman los hidroximetilfenantrina. Ahí voy a tener a la alofantrina y a la lumefantrina. Puedo ocupar otra familia que se llama la diaminopiridina. Entre ellas, ¿qué voy a tener? Voy a tener la pirimetamina, sulfonamida y la diguanida. Dentro de la sulfonamida está la sulfadoxina, sulfalene, sulfadiazina y la sulfadimetosina. Entonces, puedo hacer una combinación entre todo ello. Puedo hacer combinaciones entre todo ello. La primera familia, las acridinas, ya no las utilizo. Entonces, pueden ustedes combinar, vean, una familia más que tenemos, las X-tetrahidrolactona, vean, está el artemetel y el artesunate. Miren, tienen una familia, 2 familias, 3, 4, 5 familias, en realidad 6 familias. De las 6 utilizamos 5 porque las acridinas ya no se las usa. Cuando se hace resistencia, puedo mezclar una, puedo mezclar la otra, puedo mezclar la otra. Entonces, de acuerdo, ¿dónde quedó el grupo? ¿Usted se le ocurre poner el nombre más largo? Todas esas familias para hacer las combinaciones y de acuerdo a ello, entonces, tratar al paciente con malaria.